Hola, bienvenidos al canal. Ya en el hemisferio norte es tiempo de empezar nuestros semilleros y muchos por redes nos estáis preguntando. Así que hemos decidido compartir algunos de nuestros trucos en este vídeo. Esta es la primera parte de una serie de vídeos que haremos sobre semilleros. Para empezar, y lo más importante y lo que nos preguntáis continuamente es ¿cuándo empezar los semilleros? Pues bien, esto depende del clima de cada uno, obviamente, pero como referencia tenemos la fecha de la última helada. Veréis, sé que la mayoría no lleváis un registro de cuándo heló la última vez en los últimos años, pero para eso están los observatorios meteorológicos. Seguramente hay alguno cerca de vuestra zona al que podáis consultar. Aunque si tenéis una libreta de huerto, a lo mejor es interesante a partir de ahora empezar a apuntar esta fecha. En nuestro caso sí que llevamos más o menos un registro y sabemos que la última helada suele estar en la segunda o tercera semana de febrero más o menos. Si no es así, no pasa nada. Existen observatorios meteorológicos que publican sus datos en internet y con una simple búsqueda podemos acceder a ellos. Allí consultar cuál fue la fecha de la última helada en nuestra zona. Sé que el clima puede variar mucho de una zona a otra o de un huerto a otro aunque estén cerca, pero a falta de datos más precisos, pues siempre podemos optar por estos. En nuestro caso sabemos que nuestra última helada más o menos es la segunda o tercera semana de febrero y en función de esto organizamos nuestras siembras. Por ejemplo, sabemos que los tomates suelen tardar unas 6 semanas más o menos en estar listos desde que sembramos a ser lo suficientemente grandes para ser trasplantados al exterior. Pues bien, no sembramos tomates en diciembre porque en febrero, que es cuando les tocaría salir al exterior, aún puede helar y mataría las plantas. Muchas veces en los sobres de semillas aparecen unas fechas de siembra más o menos orientativas. La fecha de la última helada es mucho más fiable, porque de esta manera está la siembra más adaptada a nuestra zona. Pensad que la empresa de semillas las vende igual a alguien que vive al lado de la costa que a alguien que vive a 2000 metros y como entenderéis las condiciones de uno u otro son totalmente diferentes para tener que sembrar al mismo tiempo. Además, en el sobre de semillas siempre aparecen unos meses, un periodo en el que se puede sembrar y uno nunca está seguro si hacerlo al principio, en la mitad, al final. Pues bien, con la fecha de la última helada podemos acertar mucho mejor el momento de siembra. Lo que debemos buscar es cuántas semanas antes o después de la última helada se dan las condiciones para que nuestro cultivo pueda vivir en el exterior. Es una búsqueda muy sencilla. Simplemente tecleando en Google fecha de la última helada más el nombre del cultivo podemos encontrar este dato. Si lo que queremos es que cuando se den esas condiciones favorables en el exterior nuestras plantas ya estén algo más crecidas, deberemos adelantar el momento de siembra y para ello hay varias técnicas. Son técnicas para proteger las semillas. Por ejemplo, yo sé que más o menos en abril se dan las condiciones favorables para que los tomates puedan vivir en el exterior. Pues bien, yo en febrero ya puedo empezar a sembrar si protejo esa siembra y así a las 6 semanas más o menos, que es cuando lo trasplantaré al exterior, las condiciones ya serán buenas para que esas plantas puedan vivir. Si nos adelantamos y ponemos la planta en el exterior antes de que esas condiciones sean favorables para ella, entonces la planta se estresará y parará su crecimiento y cuando las condiciones se den no se reactivará enseguida. Tardará un tiempo en adaptarse y volver a crecer. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo. No estamos adelantando nada poniendo la planta antes en el exterior, más bien al contrario. Cuando hablamos de proteger la siembra, sé que todos estáis pensando en un invernadero. Es lo más común, lo más habitual y en lo que todos pensamos cuando hablamos de esto.
Pues bien, un invernadero no sería la mejor de las soluciones, tiene algunos inconvenientes. La temperatura limitante a la hora de germinar una semilla es la temperatura mínima. Y aunque el invernadero se calienta mucho cuando le toca el sol, luego por las noches, cuando ya no hay sol, la temperatura cae muy rápidamente. Así que un invernadero no calefactado, incluso en noches frías de invierno despejadas, puede llegar a tener una temperatura inferior de la que hay en el exterior. Y esto para las semillas no es nada bueno. Esto es debido a un fenómeno que se conoce como inversión térmica. Donde sí nos puede ser muy útil el invernadero es en primavera o en otoño, cuando la temperatura exterior no es tan baja y nos conviene subir un poco más la diurna. Otro uso interesante del invernadero es que a nuestros plantines les conviene mucho pasar por un periodo de aclimatación antes de ser trasplantados al exterior, y para ello el invernadero es muy útil. Si eso ya en otros vídeos os lo explico con más profundidad. Todas estas características son de invernaderos sencillos, pero siempre se pueden calefactar. Por ejemplo, poniendo en el interior un compost que con la descomposición genera temperatura, una cama caliente o muchas veces de manera artificial, con estufas de gas, eléctricas. Entonces, en estos invernaderos por la noche no cae tanto la temperatura, las temperaturas se mantienen mucho mejor y sí podemos germinar en ellos. Y es que lo esencial para que germinen nuestras semillas es la temperatura. Y esta temperatura la podemos conseguir de varias maneras. Por ejemplo, dentro de casa. Hay muchísima gente que germina pues cerca de una estufa, de un radiador, encima de la nevera, es muy típico, aprovechando el calor que despide este electrodoméstico. Incluso he visto gente germinando encima del router. También podemos optar por usar esterillas calefactoras, que ya las venden específicamente para esto, para poner debajo de la bandeja de germinación y mantener una buena temperatura y que nuestras semillas germinen mejor. El punto negativo que pueden tener las esterillas es que consumen bastante electricidad, pero hay un pequeño truco para reducir el consumo. Y es que si las conectamos a un temporizador y las encendemos una hora sí y una hora no, la inercia térmica de la tierra húmeda del semillero hará que se mantenga la temperatura y nosotros estaremos consumiendo la mitad de energía. Esto mismo funciona igual para estos cables calefactores típicos de terrario. Y por último, también podemos hacer una cama caliente. Consistiría en delimitar un espacio y poner ahí mucha materia orgánica, fresca, rica en nitrógeno, para que al descomponerse suba la temperatura. Y podríamos aprovechar esa temperatura para germinar nuestras semillas. Próximamente en nuestro canal os explicaremos cómo funciona una cama caliente mucho más a fondo. Una vez las semillas empiezan a germinar, lo más importante es la luz. Si no, se da un problema muy típico, que es que se alargan mucho en busca de luz y es lo que se conoce como ahilado. Las plantas ahiladas suelen ser débiles, estamos debilitando nuestras plantas, así que es importante proporcionarles una buena fuente de luz. Lo más común o lo más fácil sería ponerlas justo al lado de una ventana orientada al sur si estamos en el hemisferio norte o al revés, una ventana orientada al norte si estamos en el hemisferio sur. Pero ojo, es importante que les dé la luz directa. No que estén en una habitación bien iluminada, sino que estén justo al lado de la ventana y que les toque el sol directo. Si no, no funciona. Si no contamos con una ventana con estas condiciones, nuestra alternativa sería proporcionar a la planta luz artificial. Existen de varios tipos. Los hay LED, neones, fluorescentes. Lo importante es fijarnos en que tengan el espectro de luz suficiente como para que las plantas puedan crecer. No nos vale una bombilla convencional. Suelen ser luces no demasiado caras y su consumo eléctrico tampoco es excesivo. Si nos despistamos y tenemos ahilado, nuestras plantas se estiran demasiado, aún estamos a tiempo de solucionarlos. Debemos trasplantar esta planta enterrando ese tallo que ha crecido demasiado, al menos una vez. Pero la planta tiene cierta inercia, así que enseguida no reaccionará.
Necesitaremos seguramente un segundo trasplante para volver a enterrar el tallo que nos haya crecido aislado de nuevo y a partir del segundo trasplante ya sí que solemos tener el problema solucionado. Cuanto antes hagamos estos trasplantes, mejor para la planta. Idealmente, esto se debería hacer antes de que aparezcan sus primeras hojas verdaderas. Hasta ahora os he hablado de dos aspectos fundamentales a la hora de germinar las semillas, que serían la luz y la temperatura, pero nos queda quizá la que sea más importante, la humedad. Una semilla necesita humedad constante para poder germinar, pero si esta es excesiva, lo más probable es que tengamos problemas con los hongos. Una humedad excesiva suele provocar un problema de hongos en el tallo justo cuando éste toca el suelo. Se suele estrechar y poner marrón y la planta cae. Cuando detectemos este problema, lo primero que debemos hacer es eliminar ese exceso de humedad. Y además funciona muy bien que espolvoreemos por encima del sustrato un poco de canela. Ojo, canela en polvo, que no casia, que es lo que muchas veces nos venden como si fuera canela en los supermercados. Este conjunto de hongos que afectan a los plantines más pequeños, en español no conocemos el nombre, pero en inglés se suelen llamar damping off. Y quisiera compartir con vosotros un pequeño truco, y es que regar el sustrato antes de poner las semillas, antes de sembrar, para que éste se humedezca y que luego, cuando hayamos sembrado, simplemente al humedecer con un spray por encima, evitaremos, primero, que las semillas se muevan y segundo, ese temido exceso de humedad. Es habitual tener nuestros semilleros encima de una bandeja y muchas veces regar por capilaridad. Es decir, llenar la bandeja de agua y que el sustrato vaya absorbiendo todo el agua que necesite. Esto está bien si después nos preocupamos de vaciar el exceso de agua de la bandeja, si no, puede ir bastante mal para estos semilleros. Para evitar este problema, nosotros lo que hacemos es humedecer el sustrato con un spray a menudo y así mantenemos húmeda la semilla y no tenemos el problema de exceso de humedad en la bandeja. Una buena idea para conservar la humedad en el sustrato de nuestros semilleros es cubrir la bandeja con una cúpula de plástico. Eso sí, es importante que una vez germinen las semillas las retiremos para dejar pasar la luz. Una semilla ya tiene todo lo que la planta necesita en sus primeros estadios. Por eso no es necesario aplicar fertilizantes con el agua de riego. Si además contamos con un buen sustrato, os dejo por aquí el link a un vídeo que hicimos no hace mucho donde os explicamos cómo preparamos el sustrato de nuestros semilleros, entonces esa pequeña planta ya va a tener todo lo que necesita para poder vivir perfectamente. Como ya sabéis, prácticamente todo nuestro huerto lo empezamos a partir de semillas. Al final acaba siendo una tarea a la que dedicamos muchas horas todos los años y hemos decidido adaptar una parte de nuestro garaje para este fin. Ahora Alan os enseña. Este sótano o garaje es el espacio que utilizamos sobre todo para hacer nuestros semilleros. Ahora lo tenemos bastante vacío porque aún es muy pronto, pero os quiero enseñar un poco qué es lo que hacemos aquí. Bueno, encima de esta superficie tenemos estas bandejas que nos funcionan muy bien para tenerlo todo más limpio y ordenado, y aquí es donde vamos a llenar los semilleros y sembrar las semillas en ellos. También nos va muy bien tener estos cajones a mano donde guardamos algunas de las herramientas que vamos a usar. Y por aquí, en este rincón, montamos estas estanterías muy simples de chapa en las que ponemos nuestras bandejas de semilleros. Como veis, de cada una cuelga una luz, en este caso son fluorescentes, pero en otras tenemos LEDs, incluso en otra algún neón, como por ejemplo, ¿veis? Esta de aquí. Esto de aquí es una lámpara de neón. Esta ya consume un poco más, funciona muy bien, pero el consumo es un poco más alto. Los fluorescentes consumen muy poco y fijaros, los ponemos muy cerca del cultivo de las semillas para
evitar ese aislado del que os hablaba Mireia, aunque ya veis que las que están en los extremos empiezan a estirarse buscando la luz. Conforme vayan creciendo, iremos separando poco a poco esa lámpara de la planta, porque si está muy cerca también puede llegar a quemarlas. Debajo de cada una de las bandejas ponemos una de estas esterillas, que es eléctrica y mantiene la temperatura aproximadamente en unos 20 grados, la temperatura del suelo, del sustrato, que es lo que nos interesa para que esa semilla germine bien. Siempre a mano un montón de enchufes, porque para este sistema vamos a necesitarlos, y también, muy importante, por aquí, en este rincón, una pica, un punto de agua. Este rincón con este sistema nos ha ido muy bien durante mucho tiempo. Hemos germinado aquí miles de plantas que luego han pasado a nuestro huerto. Pero este año estamos planificando un cambio, por eso lo veis ahora tan vacío. Estamos un poco yendo a contrarreloj, lo veréis en siguientes vídeos, porque no es que esto no funcione bien, es que el precio de la electricidad ha subido mucho. Nosotros hacemos muchísimas plantas aquí en este espacio, ya veis todas las luces, todas las esterillas que tenemos, y eso a final de mes se nota. Así que estamos diseñando un sistema para hacer lo mismo, pero con un coste en electricidad mucho menor. Hacemos muchos tipos de semilleros, soil blocks, bandejas, macetas un poco más grandes. En futuros vídeos hablaremos sobre todos estos tipos, pero hoy os quería enseñar cómo hacemos una bandeja de semilleros de las más habituales, con las que germinamos la mayoría de las cosas. Y además os quiero enseñar un truco muy útil para sembrar semillas de pequeño tamaño. Para empezar y poder trabajar cómodos, me gusta tener la tierra bien a mano. Con esta pala que hicimos en el último vídeo, es muy cómodo llenar. Remolacha cilindra, que es una variedad que nos gusta mucho porque es grande y muy tierna. Estas bolitas no son cada una de ellas una semilla, sino que son varias semillas juntas. De todas formas, vamos a poner 2 en cada hoyo por si alguna fallara. Cuando germinen, se pueden arrancar y dejar una por cada alveolo, pero tenemos comprobado que si dejamos crecer 2 o 3 plantas juntas, no pasa nada. A la que cosechemos una, la de al lado seguirá creciendo. Y enterramos ligeramente en el hoyo.
Las semillas no deben quedar a mucha profundidad. Como regla general, la profundidad debe ser el doble del diámetro que tenga cada semilla. Cuanto más grandes sean, a más profundidad las pondremos, pero siempre es mejor enterrarlas un poco menos que un poco más. Es muy importante que siempre etiquetemos nuestros semilleros. Así es como hacemos un semillero de unas semillas un poco grandes, como las remolachas, pero semillas más pequeñas, como pueden ser coles, lechugas o incluso chiles o tomates, las hacemos de otra forma, que os quiero enseñar ahora. En este caso no voy a enterrar las semillas, sino que dejaré 2 sobre el sustrato y apretamos muy ligeramente con el dedo para crear un pequeño hoyo. Y aquí viene el truco, es utilizar este producto. Esto es vermiculita, que es una arcilla que absorbe muchísima humedad y prácticamente no pesa nada, es muy ligera. Con esto voy a cubrir las semillas. Así las semillas no tendrán ningún problema para atravesar esta capa, aunque son un poco débiles al inicio, y además nos aseguraremos que la parte más superficial del sustrato siempre retenga suficiente humedad. Es un sistema que funciona muy bien. Los pimientos y chiles tienen un ciclo muy largo, así que a nosotros nos gusta empezar el semillero con bastante antelación, aunque para germinar necesitan bastante temperatura. Así que en este caso se hace imprescindible el uso de esterillas calefactadas. Y por último, regaremos la bandeja con un pulverizador. De esta forma no moveremos las semillas. Ya tenemos otra bandeja más de semilleros. Como veis, la hemos tapado con estas cúpulas que suelen venir con las mismas bandejas de semilleros. Es muy útil para preservar la humedad mientras la semilla aún no ha germinado. Una vez brote, vamos a retirarla, porque aunque sean transparentes, limitan mucho la luz que les llega, y si la dejáramos, la semilla seguiría creciendo, estirándose en busca de esa luz y acabaría por sufrir el famoso ahilado que queremos evitar. Vamos a encenderle la esterilla calefactora, ya que los pimientos y los chiles requieren ese sustrato bien caliente, como ya os dije, y en cuanto veamos la primera hojita verde, les pondremos una luz. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil. Me alegraría saber si alguna de las ideas que os hemos dado vais a aplicarla a vuestros semilleros, y nos vemos en el siguiente vídeo, donde os hablaremos de trasplantes, de tratamientos previos que hacemos a las semillas y de muchas otras cosas para que entonces y así acabéis de dominar del todo vuestros semilleros. Hasta luego.